Entonces, bueno, en este momento pues ya todos, por lo que vi ayer, tenían grupo y un rol asignado. Les recuerdo pues que estas primeras 3 semanas, todavía si alguien quiere cambiarse de rol, puede hacerlo. Luego en la tercera semana, como empezamos a hacer el seguimiento, pues la idea es que conservemos los roles que tengamos. De acuerdo al equipo que tengamos y obviamente a los intereses que tengamos, pues vamos a plantear un tipo de proyecto u otro. Y aparte de plantear el proyecto, pues debemos pensar en cuáles son esos valores agregados que vamos a tener o qué es eso que nos diferencia a otros tipos de proyectos. Entonces aquí hay como una presentación rápida de algunas como recomendaciones antes de entrar en los temas más técnicos. Lo primero es entender que el mercado de los videojuegos y en general pues mucho del entretenimiento digital está saturado. Si uno empieza a mirar, pues por ejemplo, esto es un GIF que yo capturé de la Play Store seleccionando como por juegos y apps más populares. Y uno puede bajar y bajar y bajar y bajar y la cantidad de juegos pues simplemente nunca termina. O sea, es una cantidad de juegos impresionante. Siendo así, el desarrollo no es el único desafío, sino que la visibilidad, la adaptabilidad y la originalidad son los nuevos retos. Digamos que era muy diferente hace varios años, cuando uno entraba a la Play Store y había muy poquitos juegos, pues ahí el reto era uno hacer un desarrollo y casi que cualquier juego iba a gustar porque habían muy poquitas opciones, pues la gente iba a jugar lo que hubiera disponible. Pero en este momento no es así, ni en, pues, ni en ninguna plataforma. Es decir, si entramos a Steam, lo mismo. Es decir, Steam también está lleno y Epic. De hecho, Epic regala juegos cada 8 días. Entonces, pues es bien complejo la situación. Entonces, uno, por ejemplo, de hecho yo de los juegos que tengo en la librería ni siquiera he alcanzado a jugar todos. Porque finalmente la cantidad de juegos que hay versus el tiempo que uno tiene no corresponde y muchos otros juegos pues seguramente no los he comprado y son buenos, pues entonces vamos a hablar de este reto acá de la visibilidad. Entonces la idea es tener como 5 elementos para tratar de que el proyecto que hagamos sea exitoso. Lo primero es investigación y análisis, esto ya se los había empezado a mencionar, y es revisar con estadísticas información que sea relevante para nosotros hacer nuestro proyecto. Vamos a mirar un ejemplo. Digamos que yo revisé esta estadística, esta es relativamente vieja, esta es del 2018, para ayudarme a determinar cuál va a ser la plataforma en la cual voy a lanzar. Ser multiplataforma siempre es una opción. Decir, si mi juego va a estar disponible en mobile, PC y en consola, como por ejemplo pasó con Genshin Impact. Genshin Impact. No sé si todos lo conozcan, pero pues su juego se hizo relativamente popular muy rápido, aunque ha perdido pues popularidad también casi a la misma velocidad. Les muestro aquí en Google Trends que igual lo vamos a usar ahorita. Entonces, hacer un estudio y revisar datos pues nos va a ayudar a tomar decisiones. Como les digo, uno puede hacer algo multiplataforma, sin embargo es mucho más costoso. Tiene más sentido pensar en una plataforma y si los recursos alcanzan, pues sacar las versiones de las otras plataformas, pero concentrarnos primero en una. De acuerdo a estas estadísticas, por ejemplo, el mercado de los videojuegos tiene en este momento más de la mitad, bueno, en el 2018 tenía más de la mitad de la torta los juegos mobile, siendo un porcentaje muy pequeñito orientado solamente a tablets y en general pues a mobile era el 51%, pero la mayoría juegan es en celular. De las de PC, pues tiene un porcentaje considerable, 24%, y consola 25%. Son pues bien parecidos estos dos. De acuerdo al pronóstico que ellos hacían, pues el pronóstico lo hacen mirando años anteriores y tratando de hacer una predicción de qué es lo que va a seguir. Ellos dicen que, por ejemplo, para el 2021 los juegos de navegador que originalmente pues eran más populares, sobre todo pues en la época Flash fueron muy populares, van a continuar decreciendo. Pues de hecho el estimado es que pues solo 1% de los juegos será en el navegador. Mientras que el 49% será en el smartphone, el 10% en tablet, siendo un 59% mobile, que es un mercado pues bien grande.
Lo siguiente es hacer análisis de acuerdo al público objetivo. Lo ideal es tener algunos países a los cuales uno piensa que el juego va a gustar y hacer estudios de esos países. Supongamos que uno empieza a hacer los análisis pues de los países que más invierten en videojuegos, pues que más consumen dinero o usan dinero en videojuegos. Y esta estadística es también del 2018. En el 2018 en primer lugar estaba China, en segundo lugar Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania y Reino Unido. Y supongamos que uno dice, bueno, no voy a lanzarlo para los primeros, porque de pronto es un mercado muy saturado, sino que voy a probar uno de los primeros, pero que no esté entre los tres primeros. Por poner cualquier ejemplo, realmente será una decisión que el equipo tome. Así que voy a analizar cómo es la estadística en Corea. Estos todos son sacados de la revista Newzoo y miremos que acá, por ejemplo, nos dice, en Corea tenemos 25.6 millones de jugadores, es una cantidad pues muy considerable. La cantidad de ganancias que se producen por el consumo de estos 25.6 millones de personas es de 4.2 billones, pero no sé si eso será dólares o qué es, BN, qué es. Mm. Así sí es billones, pero billón estadounidense, pues el billón estadounidense es diferente al billón colombiano. Billón estadounidense son 1.000 millones. O sea, 4.200 millones de dólares en este mercado de Corea, que es una cantidad de dinero pues obviamente muy alta. Aquí están los jugadores activos. En este caso los jugadores activos, el 13% está en la edad de 10 a los 20 años. El segmento más grande está entre los 21 y 35 años. Y por acá hay otro segmento significativo que es entre los 36 y 50 años. Posiblemente en otros países sea diferente esa estadística. Al parecer, pues en Corea es común que los adultos les gusten los videojuegos. Pero en Colombia, por ejemplo, no parece ser así. Yo supongo que esta estadística de las edades varía mucho de acuerdo al país. Pero de hecho es interesante. Si uno ya sabe que Corea es parte como del público objetivo de uno, sabe que puede hacer un juego con una appeal a personas mayores y que igual va a tener un segmento de la torta significativo. Por el lado de las mujeres, el segmento más grande está también entre 21 y 35 años con el 16%. Vemos que 50% de las personas que consumen videojuegos en Corea también consume contenido de videos, pues viendo los reviews de los videojuegos. Utilizan, pues juegan cross-platform, o sea que también juegan en PC a la vez que en mobile, a la vez que consola. Y 40% tienen un gaming mouse. Pues estas estadísticas ya uno decidirá cuáles son útiles para uno. Por ejemplo, pues saber que 40% tiene un gaming mouse puede ser interesante para temas publicitarios o alianzas estratégicas. Ah, voy a sacar mi juego y voy a tratar de hacer una alianza con alguna marca de mouse Logitech para tratar de recibir algún tipo de financiación y sabemos que ya pues es un mercado que efectivamente consume este tipo de producto. Esto pues como respecto a análisis, entendiendo que no tienen a nadie del equipo propiamente asignada para el análisis, pues porque no tenemos un analista o research market en el equipo, pues será una tarea que tendrán que decidir si la dividen o si simplemente la ignoran pues ahorita mientras están siendo estudiantes y considerarán esto pues en el momento en que sean desarrollos más profesionales. Continuando por acá, como les decía, eran cinco elementos, investigación, análisis, y el siguiente es innovación y originalidad. Ah, bueno, no, pues me faltó otro importante acá antes de cambiar de tema y es Google Trends. Google Trends es otra forma interesante de uno darse cuenta cómo se han comportado los videojuegos. Pues en general cualquier tema. Podemos mirar, por ejemplo, el caso de uno que estuvo muy popular en algún momento que era Fall Guys. Pero podemos notar que Fall Guys fue un juego que fue muy popular durante un par de meses y luego murió prácticamente. O sea, la caída fue supremamente rápida. Si lo comparamos en cambio con Among Us, bueno, pues también ya está en caída. Pero notemos que de hecho, hay un dato aquí que posiblemente no sea casualidad y es que la subida de Among Us fue al mismo tiempo que la caída de Fall Guys y posiblemente es que es el mismo público objetivo y se los fueron robando, por así decirlo,
y muchas de las personas que estaban jugando Fall Guys pues empezaron a jugar Among Us. Entonces miremos acá que podemos darnos cuenta del comportamiento que van teniendo algunos videojuegos, como les decía, pues este ya va aquí en una caída. Y nosotros mismos como desarrolladores o productores, pues sería el caso más real, tenemos que empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, en el momento en que uno empieza a ver que el juego de uno está con esta tendencia hacia la baja, hay que tomar decisiones. Vamos a sacar, por ejemplo, una nueva versión, vamos a hacer alguna actualización importante, porque esto obviamente es un error de no tomar medidas en los tiempos correctos. Si uno se da cuenta que está bajando de esta forma, pues vamos a lanzar alguna actualización bien importante que nos ayude a recuperarnos, algo que quizás haya pasado acá, en donde ahí quizás hubo algún cambio, no tengo ni idea, o alguna corrección de algún bug que logró levantarlos un poquito, pero bueno, luego vuelve y muere nuevamente. Hay otros juegos, como les decía, como Genshin Impact, que también tuvieron un despegue muy muy fuerte, pues si lo notamos acá el despegue fue como nadie lo conoció de un momento a otro, todo el mundo está hablando de Genshin Impact, pero también ha venido, bueno, no, de hecho está estable, parece que fue como el pico alto y ahorita está estable en este valor. De hecho, posiblemente si la tendencia sigue así, pareciera que Among Us va a seguir bajando, mientras que Genshin puede que siga estable y en ese caso pues puede que sea más popular, por así decirlo, que el otro. Asimismo podemos comparar un poco las tendencias de algunos videojuegos, podemos mirar en otros más grandes, League of Legends, pues o de presupuestos más grandes, está Smite, está Dota. Y vemos que son juegos. Ah, bueno, por aquí estoy haciendo el análisis en los últimos 12 meses y solo en Estados Unidos. Cambiémoslo a todo el mundo y cambiémoslo desde el 2004 hasta hoy. Y aquí notamos algo que de hecho ha sido muy interesante y es que los videojuegos han venido por ciertos como periodos de tiempos que podríamos llamarlo generaciones relativamente muy cortos. De hecho, por ejemplo, en los noventas, iniciando los noventas, de pronto inclusive puede que haya sido de los ochentas, hubo una categoría de juego muy popular que era beat'em up. De hecho, los primeros juegos que yo tuve, beat'em up, todos eran de esta categoría, beat'em up. En Nintendo, pues en NES y en SNES, eran una categoría de juegos súper común. Pues de hecho, cuando uno busca beat'em up, pues van a encontrar que muchos de los referentes que uno ve son muy viejos. Muchos eran como les digo, de los noventas. Sin embargo, este género, pues digamos que fue perdiendo luego popularidad y fueron ganando popularidad otro juego. Pero en su momento, por ejemplo, hubo beat'em up de X-Men, de las Tortugas Ninja, de Batman, hubieron varios, de otras propiedades intelectuales propias, pues de algunos juegos de pelea con personajes que no eran de marcas conocidas. Pero casi que uno podía encontrar cualquier marca famosa, propiedad intelectual famosa, con un beat'em up en su momento. Luego esa categoría empezó a caer, hubieron en algún momento mucha popularidad por los juegos RTS y las empresas aprovecharon para lanzar muchos RTS, siendo RTS Real Time Strategy. Por ejemplo, nació Edad de los Imperios 2, pues Age of Empires 2, a la vez que estuvo, o muy poco después estuvo Empire Earth, que es otro RTS. El primero que mencioné es pues, Age of Empires 2, que posiblemente lo conozcan porque es un juego pues muy icónico. Estuvo luego Age of Mythology, estuvo Warcraft. El 3 quizás fue el más popular. Y hubieron otros, pero en su momento digamos que muchas empresas se dedicaron a sacar juegos RTS, porque era lo que estaba consumiendo las personas, juegos RTS. Luego de los juegos RTS vino un boom muy fuerte de los MMORPG, con quizás el más famoso, quizá que fue World of Warcraft, que en su momento, pues en el pico de ingresos generaba más dinero que el Producto Interno Bruto de los países pequeños, lo cual es una cantidad infinita de dinero. Estuvieron otros como Dofus, RuneScape. eh, otra vez, ¿cómo es que se llama?
Ah, que era RuneScape. RuneScape, sí, RuneScape, RuneScape. RuneScape. Pero de hecho RuneScape fue antes de Warcraft, ¿no? Sí, sí, fue antes de WoW. 2001 y este De fue hecho, WoW se 2004, sí. supone que salió pensando en cuáles fueron las embarradas de RuneScape y Sí, cómo lo vamos a hacer. exacto, sí, RuneScape fue un boom muy interesante porque pues hizo muy popular este género, la posibilidad de estar conectado con muchas personas, pero tenía una cantidad de errores de diseño muy grandes, pues de diseño en muchos elementos, inclusive pues algo que se criticaba mucho era la interfaz, que era demasiado saturada, era muy difícil a veces ver. Y claro, los juegos siguientes, pues incluyendo World of Warcraft, tomaron pues como referente el juego que pues gustó mucho, pero que efectivamente tenía mucho por mejorar. RuneScape, de hecho, busquémoslo en Google Trends, porque hasta hace no tanto pues todavía tenía jugadores, no sé qué tan popular sea ahorita como, Yo sigo jugando, profe. sí, increíble, RuneScape, videojuego. Y busquémoslo otra vez en todo el mundo. Lo malo es que las estadísticas de Google empezaron en el 2004 y el juego nació en el 2001, así que no vamos a ver cómo le fue en el lanzamiento, aunque de hecho veo que el tope de popularidad fue en el 2007, a pesar de que salió antes. World of Warcraft, que es del mismo género, World of Warcraft. eh, sí, no, lo pasó por mucho, de hecho, World of Warcraft. Vamos cómo le fue a Dofus, que es del mismo género, aunque bueno, pues Dofus tiene una diferencia. Y es que Dofus es por turnos y, pues es un público objetivo diferente. Las personas que les gustan los RPG por turnos no necesariamente les gustan los RPG en tiempo real y viceversa. Entonces, bueno, también tuvo su pico de popularidad. Pero si notamos, yo quiero que notemos algo de las curvas, con eso que les estoy mostrando acá. Noten la curva, ambos están desde el 2004, pero noten la curva de los MMORPG. La curva de los MMORPG estuvo muy centrada en el 2007-2008 y luego cayó. La curva de los MOBA, esta categoría de videojuegos como League of Legends, Smite y Dota, es MOBA, Massive Online Battle Arena, está más centrada como por los lados del 2014, pero otra vez está cayendo. Pero noten que ahí es visible que efectivamente el mundo se mueve con tendencias de videojuegos. Los MMORPG ya no son tan populares como lo fueron en su momento. Asimismo, los MOBA ya no son tan populares como lo fueron en este momento. Desde hace un tiempo, pero ya otra vez puede que estén en caída, hubo otra generación de juegos. ¿Quién de pronto cree cuál fue la generación de juegos o la Los Battle cantidad? Royales. Los Battle Royale, exactamente. Entonces en los Battle Royale nos encontramos a Fortnite, Overwatch. Pero no, como términos que sino Profe, como... qué Sí, pena. pero Pero Overwatch. Battle Royale. Overwatch como Battle Overwatch. Royale. Sí. No, perdón. No. PlayerUnknown's No, Battle, no. Más Battle va del Arena. Warzone. PvG. Eh, Ah, Sí, sí, ahí PvG sí que... y... Sí, sí, no, pues se me trocaron los Warzone. nombres. Pero, Y pero no el Warzone. mobile, profe. Gracias. No noté que había puesto el... Curiosamente el mobile pues igual debió ser muy popular, pues por luchar es cuando pongo aquí videojuego, me lo... Ah, bueno, con el nombre completo sí me lo pone, listo. El problema es que yo creo que nadie lo busca así, yo creo que todos lo buscaron es como PvG. No, igual, al parecer comparado con... Pues últimos 12 meses ya murió. Sí, eso le toca... Pero igual que pesar estuvo muy bajito. Ah, pero bueno, pues de hecho Warzone también estuvo muy bajito. Entonces si miramos aquí en este momento pues podemos ver. Entonces listo, la época de los RPG ya pasó, la época de los MOBA ya pasó y la época de los Battle Royale pues ya de hecho pareciera que está pasando quizás, no sé. Pero es muy interesante entender que el mundo se mueve por épocas y que nosotros también como desarrolladores pues debemos ser capaces de entender esos mercados, entender cuándo están muriendo y tener un equipo muy rápido de desarrollo que nos ayude a pegarnos a estas tendencias. Si por ejemplo nosotros en ese momento decidimos hacer un MMORPG, estamos apuntándole a un género que está un poco muerto y que de pronto no vale la pena. O sea, en este momento igual hay demasiados MMORPG aún, pues de hecho, por ejemplo, yo hasta hace poco jugué Skyrim Online, que es otro juego de Skyrim Online, no, el de Love Scrolls Online, el de Love, que no es tan popular, pero no, me pareció
divertido. También está DC Universe. El DMO que nadie conoce. DMO, ¿cuál es? Sí, DMO, así, tal cual. No, sí, ni siquiera lo. A Digimon Masters. Digimon tenía juego online. RPG. sí. Qué pesar. Qué triste, bueno, Pero no. era bueno. Era. Quién Re sabe. F. De hecho, hubo otro MOBA que murió. Creo que empezaba por P. Es de Epic. Mm, Epic, ¿cómo lo buscaré? Ah, bueno, de hecho ellos regalaron los assets. Heroes of the Storm a lo mejor también. La cosa es que nunca supe de nadie que jugara Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, por ejemplo, este es otro y pero es que hay más de uno. eh, no, se me están escapando muchos nombres ahorita. Porque otro juego que Pro- fue muy popular un momentico y cayó muy rápido. Profe, Sí, Paragon es el de ese, Epic. ese. Era Paragon así. Paragon. Sí. Ah, pero pues de hecho casi no alcanzó a gustar. Ah, bueno, aunque ese sería en la categoría de. Este era un MOBA. Yo no lo alcancé a jugar. Yo solo sé que salió. A la gente no le gustó el sistema de monetización y murió. Básicamente regalaron los assets porque pues ya, ¿qué más iban a hacer? Paragon era un Battle Arena, creo. Listo, entonces sí, pues lo puse aquí con Ah, los no, que no. también era un MOA. Tenía como una Sí, no, modalidad y no pero sé. sí, pues Battle Arena es MOBA. MOBA es Massive Online Battle Arena. Pues de hecho, World of Warcraft tenía su propio sistema de arena, pero pues World of Warcraft cuenta en la categoría es de MMORPG. Igual pues los juegos tendrán varias categorías. Pero una vez que entendemos esto, pues podemos tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo mismo que en este momento hacer un MOBA no es buena idea. Los MOBAs han dejado de gustar mucho. Quizá los MOBAs estén ganando fuerza, no lo sabría en mobile. Pues por ejemplo, League of Legends. ¿Cómo se llama League of Legends Mobile? O tal cual es League of Legends Mobile. Wild Rift. Wild Wild Rift. Rift. No entendí la primera parte, solo entendí el Rift. Wild. Wild. Ah, como es salvaje. Wild Rift. Sería compararlo con los otros eh, Mobile Legends, creo que se llamaba Legends. Hay otra que es Arena of Valor. Es que pues sé más bien porque este ni siquiera aparece Arena of Valor. Y quitemos estos. Y, bueno, no los quiere quitar aquí. Como curiosidad, ¿sabían que Pokémon está haciendo un MMO para celular? Sí, se ve bacano. Ese Un pues MMO. debería gustar mucho porque Pokémon es una propiedad intelectual que mueve demasiada gente. No Ese era están el haciendo League of un Legends MOBA. Pokémon, ¿cierto? Sí, pero era un MOBA, no un MMO. Ah, listo. Bueno, si miramos acá, qué mal, porque un MMO sería chévere, pues capturar los Pokémon, pero bueno. Si miramos aquí, pues de hecho es posible, pues mirando aquí League of Legends, pues de hecho en este momento está ganando un poco más de popularidad eh, que, pues que a ver, ¿cómo digo? Que el juego original, que el MOBA, pues si miramos el MOBA de PC está en caída, mientras que este puede que esté en subida. Entonces puede ser que MOBA en PC ya esté en caída, pero MOBA en mobile sea un género que esté empezando a gustar. Como dato curioso, ya que lo mencionaron, Pokémon Go es de los pocos eh, términos de búsqueda que en Google ha logrado ganar tanta fuerza que logró competir, por ejemplo, con la palabra porn, que es la más popular en Internet. Entonces, si miramos acá, este es, pues, rojo es pornografía, este es un término de búsqueda que nunca ha dejado de ser popular, pues de hecho es demasiado fuerte. Cualquier otra búsqueda que uno ponga en comparación, digamos, League of Legends. Es casi insignificativas, aquí lo podemos notar. Y si miramos ahorita las curvas eran grandes. Inclusive, bueno, World of Warcraft, que es mucho más fuerte, o fue más fuerte en su momento, miren que no son, o sea, prácticamente son insignificantes comparados con este, pero en algún momento Pokémon Go fue tan popular que por poco supera este término de búsquedas. Súper interesante. De hecho, hay otros términos que son, creo que Jesús era otro término de búsqueda popular y aún así no es significativo y Biblia.
Sí, pues no, de hecho, esos son términos que son muy buscados y aún así, pues el Pokémon Go fue tan supremamente popular que es capaz de pasarse casi que a cualquier búsqueda que hagan en este pico que tuvo en el 2016, por lo que veo. Sí, julio de 2016 fue el punto más alto de Pokémon Go. Que si miramos, pues también fue un juego que tuvo un boom súper grande, pero asimismo, pues murió supremamente rápido. Entonces, bueno, ya saben que pueden utilizar Google Trends para ayudarse, también para buscar términos de búsqueda que sean populares y pegarse a ciertas tendencias. De hecho, por ejemplo, acá entre estos también podemos notar los términos que son estacionales. Estacionales me refiero a que se comportan de forma periódica y cumplen con ciertas estaciones, como es, por ejemplo, Halloween. Pues obviamente va a ser buscado más por los lados de octubre que en marzo. Pues en marzo, enero nadie piensa en Halloween, pero en octubre pues es un término de búsqueda muy popular. Este es muy obvio, pero hay otros que son estacionales que no son tan obvios, que son importantes tenerlos en cuenta, porque en los videojuegos, sobre todo en los mobile, la modificación de skins para adaptarlos a los cambios estacionales es importante. Entonces yo ya sé que si tengo un juego mobile, posiblemente cerca de octubre voy a empezar a hacer el reskinning, a cambiar todos los edificios y modelos para que sean de Halloween. Hago la actualización, la gente la descarga, juega con el skin de Halloween y luego pues vuelvo y lo quito y ya para el otro año voy a utilizar el mismo, le haré cambios. Pero pues son ciertas tendencias que son estacionales que uno también puede aprovechar. Continuando por acá, esto pues respecto a análisis de datos, innovación y originalidad es algo muy importante y puede hacerse desde varios aspectos. Ori and the Blind Forest, por ejemplo, fue un juego que se esforzó por ser un juego muy bonito, pues más allá de las mecánicas, igual las mecánicas obviamente son muy buenas, fue un juego en el que se enfocaron mucho en arte, entonces ellos tenían un equipo de arte, un director de arte muy bueno, y ese fue el fuerte que le quisieron dar. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Limbo, no siendo un arte muy elaborado, pero sí un arte muy único, que lo hizo popular. Entonces Limbo, pues miremos que es un arte muy particular donde uno ve esto y uno de una lo identifica así, ese es Limbo, por la paleta de colores, por así decirlo, que utilizaron, que es solo una. Insight, pues de hecho buscaron lo mismo, un arte muy particular y bueno, y un tipo de mecánica muy parecido al de Limbo que gustó. Y Cuphead también intentaron gustar mucho por el arte. De hecho, pues cuando uno miraba la página de Kickstarter de ellos, era algo de lo que más le hacían fuerza. Ellos explicaban que ellos querían hacer animación tipo 1920, una animación tradicional, y lo lograron. Pues para los que no conocen Cuphead, el estilo del arte se nota como un dibujo animado de los años 20 o 30. Es bien interesante y fue parte de lo que los hizo tan popular. Ya respecto al género específico, eh, tiene otros, pues como elementos obviamente interesantes, como corregir ciertos detalles de juegos viejos. Por ejemplo, ellos tienen ciertas mecánicas parecidas a un juego que se llama Contra, que es viejito. Pero en Contra, por ejemplo, cuando uno disparaba un arma, habían unos círculos, era completamente circular, no se sabía bien la dirección del ataque. Ellos, por ejemplo, sí corrigieron que todos los ataques tienen una estelita para uno saber la dirección y que sea más fácil esquivarla o uno saber pues como la dirección. Entonces, si bien se inspiraron en juegos tradicionales, les hicieron muchas correcciones. No sé si lo han jugado, es un juego relativamente difícil, o más bien si es difícil y depende uno mucho de la memoria, porque son unos patrones repetitivos. De la memoria y de la paciencia, pues porque hay que repetir muchas veces el nivel. Y utilizaron ciertas estrategias interesantes para mantener el juego vivo por más tiempo y son los retos. Por ejemplo, una vez uno llega mucho más adelante, uno habla creo que es con una tortuga que le pone el reto de pasar los niveles pero sin matar enemigos. Así que ellos primero pues tuvieron en cuenta cuando diseñaron los niveles que fuera posible pasar los niveles sin, sin matar enemigos. Y eso lo utilizaron más adelante cuando le ponen la misión a uno porque digamos que alguien logró pasarse el juego, por ejemplo, en, no sé, en 72 horas de juego, pero llegó ese desafío y lo quiere cumplir y va a volver a utilizar el juego por otras, no sé, 30, 40 horas. Esas son estrategias que permiten que la vida útil de un videojuego sea mucho más larga y es importante que ustedes también piensen esas estrategias en los videojuegos de ustedes. Hay muchas estrategias que han utilizado en juegos muy viejos, por ejemplo en los juegos de los años 2000 se utilizaba mucho que uno rescataba el juego
y lo podía volver a jugar, pero le dan algo adicional. Por ejemplo, en Metal Gear Solid le dan una bandana para balas infinitas. Creo que utilizaron la misma estrategia en uno de los Resident Evil y en Dino Crisis, que es otro juego también viejito de ese mismo estilo. Y hay otros juegos en donde, por ejemplo, uno se lo termina, pero le quedan faltando logros o se mide por estrellas, así que pues ahí la motivación es devolverse y tratar de completarlo con todas las estrellas. ¿Qué otra estrategia recuerdan de algún juego que les haya llamado la atención, que los haya como, entre comillas, obligado a volver a jugarlo? El New Game Plus. Eso iba a decir, los Sí, New ese Game iba a decir Plus yo también. El New ¿Cuáles, Game de cuáles? Plus es muchos como lo programas, de Neo más. Game muchos Plus. juegos. ¿Y qué es New Game Plus? No me suena, lo lamento, ¿qué es? Volver a jugar todo el juego, pero Pues, o más sea, difícil. que a uno le Ah, permiten volver a jugar todo el ya, juego, ya, ya, sí, sí. pero uno conserva pues las cosas que, como quien dice, con las que terminó. En algunos casos de algunos juegos aumentan la dificultad, otros simplemente se lo dejan a uno así. Eh, Poniendo quizás ejemplo de uno de mis juegos favoritos, que es el Ratchet Deadlock, a uno por hacer el New Game Plus le permitían hacer que las armas, pues o sea, en ese juego uno tiene pocas armas, pero las armas tienen como para subir de nivel. Y el nivel sacaba atascado a nivel 10. Si uno hacía el New Game Plus, las armas podían subir hasta nivel 99. Ya, ya, ya. Aparte de Sí. desbloquear la mayor dificultad posible. Eh, es verdad, sí, no sabía que se llamaba así. Gracias por el término, bien importante y es bien utilizado. Por ejemplo, en Castle Crashers, no sé quiénes lo han jugado, este me lo pasé yo aprovechando la cuarentena para jugar con otras personas. Y me di cuenta que ellos, por ejemplo, lo utilizan mucho en el desbloqueo de los videojuegos. El New Game Plus, por ejemplo, acá uno, si gana el juego con un personaje, va a desbloquear otro de los personajes. Pero luego, y aparte desbloquea el modo difícil. Y si pasa el juego en modo difícil con otro personaje, desbloquea otro de los personajes. Entonces es un juego en donde uno empieza con cuatro personajes base, pero que si uno quiere desbloquearse todos los personajes, pues tendrá que rescatarse muchas veces el juego y con diferentes personajes para poder irlos desbloqueando. En esta fue pues la estrategia que utilizaron para mantener vivo el juego, hace parte de esta categoría. Aparte pues de hecho aquí en este caso particular también se desbloquea el modo difícil. En el que estoy jugando en ese momento que es Bad North, en Bad North utilizan una estrategia muy parecida. Hay unos tipos de personaje pues, o familias desbloqueables. Algunas uno las desbloquea solo durante el juego que está como la campaña de ese momento y otros de forma permanente. Los que desbloquea de forma permanente cuando uno vuelve y juegue desde el principio ya puede empezar con ellos. Entonces digamos que hay unos personajes que permiten, no sé, resistir más ataques, otros que permiten tener un jugador adicional en el equipo. Y si uno ya los desbloqueó, ya cuando uno empiece de nuevo, pues ya puede tenerlos. Asimismo como unos ítems que uno desbloquea y ya puede empezar con ese ítem inicial. Pero sí es bien común el dejarle que algunos de los ítems finales vuelvan y se pongan. Un juego en el que vi esto que me pareció interesante cómo lo hacían era en World of Warcraft. Algunas personas llegaban al máximo nivel, en su momento el cap, pues como el tope estaba en 70 y de pronto se aburrían porque ya el contenido que había para nivel 70 no era tan alto. Pero habían unos ítems que uno podía conseguir que quedaban, lo decían ahí, vinculados a la cuenta y uno podía volver a empezar desde cero por utilizar esos ítems que estaban vinculados a la cuenta. Entonces uno podía tener un personaje nivel 16 pero con ítems que yo conseguí en nivel 70 muy fuertes, pues obviamente que fueran válidos para nivel 16, y uno ser un nivel 16 supremamente fuerte, pues de hecho cuando uno jugaba a los Battle Royale como captura la bandera, si había alguien que tenía equipos de este estilo, pues era una ventaja impresionante comparado con Los el resto. Twinkies. ¿Los qué? Los Twinkies. Pues yo diría que yo sigo formando parte de los juegos. Aunque no soy pues no juego el oficial. Pero pues eso se les conoce como, o sea, se les conoce como, o sea, hacer eso, o sea, tener un personaje a nivel bajito y ponerle los objetos de Ah, legado o esos ya, objetos ya, hacer vinculados a esos las cuentas, Twinkies. se le conoce Ah, ya, ya. como hacer twinkeo o twinkie. Porque en League of Legends, pues cuando uno ya tiene un nivel alto y uno vuelve y empieza, le dicen esos Smurf, como pitufo. Ujú. No sabía que era Twinkies en el aspecto de los ítems. Es Ujú. como la posibilidad de hacer un pez grande en una pecera pequeña. Mientras que uno siendo Exacto. nivel 70 era un pez pequeño en una pecera grande. Entonces, bueno, es interesante eso. Pero nuevamente son estrategias que deben pensar para
para gustar, pero no solo para gustar, sino para pensar cómo van a extender las horas de juego. Porque pues finalmente las horas de juego también van a terminar parte de la popularidad. Si un juego se lo logran terminar muy rápido, pues simplemente no va a llegar a la trascendencia que uno esperaría. Hay otros juegos que han buscado gustar por mecánicas. Scribblenauts es uno que me gusta mucho, en donde uno, pues de hecho la mecánica de juego es que uno tiene un cuaderno y lo que uno escribe se construye. Así que son puzzles, pues o retos mentales. Digamos, yo tengo que llegar al otro lado, pero este árbol no me deja. Y uno puede ser muy creativo. Yo puedo escribir hacha, el personaje tiene un hacha y puedo cortar el árbol. O puedo escribir jetpack, tengo un jetpack que me permite volar y llegar al otro lado. O es tan específico como yo puedo escribir castor gigante con hambre y aparece un castor gigante con hambre que se come el árbol y ya yo puedo pasar. Es bien interesante para los que no lo conocen, vale la pena que lo prueben. Scribblenauts. Este juego, por ejemplo, pues digamos, el fuerte era las mecánicas. Monument Valley lo mismo, unas mecánicas basadas en perspectivas. Y bueno, en Mario intentaron una mecánica nueva. Mario Odyssey de pronto no gustó tanto como ellos esperaban, pero pues igual el juego gustó, que era el poder controlar otros personajes poniéndoles la gorra. Entonces, la idea es que nosotros podamos determinar, no tenemos que gustar en todas las categorías, pero debemos decidir en cuál nos vamos a enfocar. Mi equipo tiene un fuerte en arte, vamos a ver si vamos a lograr hacer algo por el lado de arte, o vamos a ver si vamos a hacer algo por el lado de mecánicas únicas, o vamos a ver si logramos hacer algo por el lado de tecnologías, pues llamémoslo nuevas tecnologías, o tecnologías donde la competencia es mucho más bajita. La cantidad de juegos de realidad virtual, inclusive ahorita después de que la tecnología ya lleva tanto tiempo corriendo, es mucho más bajita que la cantidad de videojuegos en otras categorías. Lo mismo en realidad aumentada, son categorías en donde no hay tanta competencia. Lo mismo en Smart TV, en Smart TV la competencia de videojuegos es bajita, aunque asimismo el público objetivo es bajito, pues en este caso particular es unas por otras, público objetivo bajito y competencia bajita. Y otros en donde lo mismo, por ejemplo el Nintendo Labo, pues no tiene tanta categoría de videojuegos y si uno hubiera logrado hacer un videojuego en el tiempo del lanzamiento, pues hubiera gustado mucho nuevamente porque la competencia era muy bajita. Entonces son como algunas de las estrategias que debemos decidir cuál de ellas vamos a gustar, estando para el curso pues también disponible la de realidad virtual aumentada o prototipo físico como diferentes posibilidades. Siguiente Gio, está, sí, qué pena te quería interrumpir. Hablamos mucho pues sobre tendencias que están en el momento, pero que hay sobre la creación de tendencias. Por ejemplo, en su momento, por allá aquí en 2020, por allá en junio, mayo, empezó el proyecto de Valorant de Riot con Valorant, ¿cierto? sí. Que en su momento todo el mundo el boom y después fue muriendo, pero fue una tendencia. Y en parte revivió juegos como por ejemplo CSGO u otros FPS. Sí, Entonces, por la ¿qué creación de pasaría? tendencias ¿Qué pasa? normalmente ha sido por empresas con presupuestos demasiado grandes. O sea, básicamente un estudio indie es muy difícil que logre crear una tendencia, no siendo imposible. O sea, si miramos, por ejemplo, Hades, es un videojuego que es indie y que logró volverse tendencia y posiblemente haya revivido algunos juegos que tienen esa misma naturaleza, pues sobre todo los de esa misma empresa, como Bastion Transistor. y Transistor. No lo sabría, pues tendríamos que mirar el Google Trends, pero cuando salió Hades, que tiene esta naturaleza de cámara ortográfica, pues con esta, de hecho este tipo de cámara lo han utilizado ellos prácticamente en todos los juegos de ellos en Bastion y en Transistor. Posiblemente cuando ellos hayan sacado este, hayan logrado revivir otros juegos, en este caso particular de los juegos de ellos, pero sí, claro, es posible crear tendencias que afecten de forma positiva inclusive a otros videojuegos del mismo género, pero normalmente los que logran crear tendencias son empresas de presupuestos muy altos. Porque, por ejemplo, pues sí, Valorant gustó mucho, pero, perdón, Valorant dio mucho de qué hablar, pero League of Legends le invirtió mucho en publicidad. Lo mismo Cyberpunk. Cyberpunk invirtió una cantidad impresionante en publicidad. Para la pregunta de Ana, todas las presentaciones están en la página del curso.
Lo que me falta es organizarlas que vayan como con las semanas. Ahorita las organizo para que queden pues como en la unidad cero, que es en la que estamos en este momento, que sí queden ahí, porque quedan de pronto perdidas entre las otras presentaciones. Pero sí, ahorita las organizo y las encontrarían en la página del curso. Eh, pero bueno, sí, pues igual no descarten la posibilidad de crear alguna tendencia, pero tampoco pues digamos cuenten con ellos. Es bien complejo porque las inversiones en publicidad afectan. Uno invertir en publicidad es útil, pero es costoso. Pues si miramos la cantidad de publicidad que hizo Cyberpunk, es muy costosa porque ponían avisos en muchos lugares web, pero inclusive en lugares físicos en Estados Unidos tenían muchos pósters de Cyberpunk y esos lugares físicos de hecho son lugares que cobran por minuto y cantidades considerables. Pues no, uno no tiene la clase de presupuesto que se requiere para esas publicidades. Hay otros elementos que son útiles que son la implementación ágil. La implementación ágil es tener un equipo de desarrollo suficientemente sincronizado que sean capaces de aprovechar las tendencias. La visibilidad es lograr aprovechar toda la publicidad que sea posible para hacerse visible. No todas de pago. Por ejemplo, en un juego que uno vaya a hacer, uno puede unirse a las redes sociales de temas parecidos. El ejemplo que les daba es, voy a crear un juego de música, voy a unirme a todas las redes sociales de música para aprovechar y empezar a comentarles sobre el juego en el que estoy haciendo, inclusive antes de lanzarlo. Puede ser un mes antes decirles, ve, yo estoy trabajando en un juego, comparto capturas. Lo mismo en Reddit. En Reddit mucha gente publica los juegos en los que están trabajando, de modo que cuando el juego salga, no, no sea la primera vez que la gente lo ve. Y la gente no comparte ni siquiera todo el juego. Algunos comparten, por ejemplo, niveles o los efectos en los que están trabajando, pero eso les ayuda a ir generando cierta comunidad para que cuando el juego salga, pues ya haya gente que lo conozca y diga, ve, si yo vi ese juego cuando estaba en desarrollo, me suena y lo voy a comprar o lo que sea. Y muchos, bueno, inclusive ya saqué el desarrollo, aquí lo encuentran para los que lo quieran comprar. Y como son comunidades de desarrolladores, pues muchos desarrolladores se apoyan entre ellos o nuevamente pues comunidades asociadas de forma temática, pues sea música, por ejemplo. Pero si miramos pues aquí, ahí vamos a encontrar muchos ejemplos de gente que está trabajando en videojuegos. Y bueno, de hecho, por ejemplo, este también puso el enlace de descarga. Y aprovechar también las plataformas de videojuegos como Zimmer e Itch. Nos ayudan a ganar mucha visibilidad. Itch. No abrí Zimmer. Zimmer.io. Zimmer es de hecho en el que pues yo recomiendo que suban el videojuego de la entrega, pues ustedes tienen libertad de cuál plataforma subirlo. Pero pues Zimmer tiene la ventaja de que cada mes van seleccionando los juegos destacados del mes y eso ayuda a que si el juego de uno quedó destacado del mes, pues varias personas lo van a probar y aparte varias personas van a comentar de él. En el caso de Taller 5, dos de los juegos de Taller 5 han quedado como seleccionados del mes. El de el del grupo de hace 2 semestres que eran Daniel Giraldo y Juan, pues todos se llamaban Juan Restrepo, Juan Ramírez, Juan Belandia y de pronto me estoy tragando otro Juan. eh, que fue el de... Ah, bueno, de hecho yo los puse en la página del curso. Aquí en taller 5, dándole clic pues a la página del curso en taller 5, aquí está el reel de los juegos de taller para que los miren y sepan pues como qué se ha hecho en este curso. Y así pues como está pues también está el reel de fundamentos para los que lo quieran curiosear, porque de hecho ahí están los juegos de varios de ustedes en el reel de fundamentos, está obviamente en el de programación. Y este fue el que quedó como juego destacado en Zimmer el semestre pasado. Este es pues bien chévere para que lo prueben. Y este fue el que quedó el semestre antepasado, que era un Metroidvania. Que tenía pues como todos los elementos pues que se imaginen de un Metroidvania. Tenía pues la selección de personaje, ítems, uno podía subir de nivel. Bueno, pues un Metroidvania normal. Este también quedó como destacado. Y esos son otros juegos que pongo por acá, por eso no quedaron como seleccionados del mes. Pero pues miremos que esto es una forma de hacerse publicidad gratis, porque la gente está jugando el juego de uno, pero uno nunca tuvo que pagar. Lo mismo pues con Itch.
Eso respecto a visibilidad, que como les decía es uno de los temas difíciles ahorita porque hay muchos juegos. Y seguimiento y mejora es muy importante. Para eso hay cursos de, por ejemplo, Google Analytics y uno puede conectar Google Analytics con el juego de uno para poder hacer, recoger datos en tiempo real y darse cuenta de las mejoras que debe hacer. Por ejemplo, uno puede poner un evento. Cuando la persona pasa el primer nivel, mándeme una notificación a Google Analytics. Y cuando uno va y mira el Google Analytics, le va a decir cuánto tiempo se demoraron en promedio las personas en pasar el primer nivel, cuántas personas pasaron el primer nivel, y uno lo compara con cuántas personas instalaron el juego. Y uno se da cuenta, digamos, solo el 20% de las personas que instalaron el juego pasaron el primer nivel. Ahí posiblemente haya un problema. Puedo poner un evento cuando desinstalan el juego, entonces cuántas personas desinstalaron el juego, cuánto tiempo llevaban jugando. Y le dan datos también asociados como a la persona. Por ejemplo, le pueden decir a uno, de los que pasaron el nivel, 80% son mujeres y 20% son hombres. De esos 80% de mujeres, la mayoría estaban en la edad de 20, 30 años. Google Analytics le permite a uno saber todos esos datos una vez uno lo conecte con el juego. Y le va a permitir a uno pues hacer modificaciones del juego para poder mejorarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay preguntas, listo. Eso como respecto a las 5 recomendaciones para videojuegos. Y ya respecto, una vez que hayan decidido cuál va a ser ese elemento innovador, que va a depender obviamente del tipo de proyecto, pues lo que seguiría es empezar a pensar entonces en cómo vamos a organizarnos. Entonces, primer paso, y eso pues va en el mismo esquema de lo que les decía yo de la estructura de taller, va de la mano de eso que les ponía yo por acá, concepción. Entonces, la primera parte es concepción. Vamos a tener una lluvia de ideas de cuál va a ser el tipo de proyecto que vamos a realizar y cuál va a ser ese valor agregado, ese elemento diferenciador que nos va a permitir resaltar entre la cantidad exagerada de juegos que hay actualmente o la cantidad pues en general de elementos de entretenimiento que hay actualmente. Teniendo la ventaja pues de algunos de entrada, que por ejemplo el cortometraje de realidad virtual pues tiene la ventaja de que no hay tantos en ese género, sin embargo pues sí hay, pero no hay tantos como videojuegos, pero teniendo pues como otras dificultades adicionales como tener que enfocarse en otros elementos que de pronto lo sacan de la zona de confort a uno. ¿Algún equipo de pronto ya decidió en qué tipo de desarrollo quieren hacer? Profe, nosotros. ¿Cuál El decidieron? equipo 6, VR, un ¿VR, juego VR, videojuego o cortometraje? Ah, bueno, videojuego. videojuego. ¿Algún otro equipo ya decidió? Sí, nosotros. Sí, El cuarto. AR, listo. ¿Cortometraje o videojuego? videojuego. Listo, videojuego. A ver, ¿alguien más ha decidido? No. Ahí aprovecha el Game Producer y decide por todo el equipo y ya el equipo de malas porque ya le dijeron al profesor. No, listo, revisen muy bien con el resto de su equipo, traten de hacer muy bien esa lluvia de ideas para que logren tomar decisiones pues que en las que todos tengan el mismo norte. Es muy importante que todos tengan el mismo norte porque si no, pues si empiezan a remar para lados diferentes, pues no llegan para ningún lado. Una vez hayamos pasado por esa etapa de concepción, viene la etapa de diseño. Para el diseño es muy importante que organicen eh, unas definiciones que van a tener todos de acuerdo y que todos van a seguir de modo que el juego sea organizado. A esto me refiero. Antes del proyecto van a definir, por ejemplo, cuáles van a ser las escalas que van a utilizar. La que yo siempre utilizo es que si en Unity dice 1 es un metro, pues un cubo que mida 1 mide un metro. Si uno utiliza esa, la ventaja es que cuando uno pone en la masa 1 se refiere a un kilogramo. Esa es la más natural. Sin embargo, puede que uno defina algunas escalas diferentes, porque puede que uno quiera hacer un juego donde uno es un gigante. En ese caso tienen que tomar una decisión. O hacen la ciudad pequeña o hacen el personaje grande. Pero lo deben definir, porque si no, luego empiezan a hacer un nivel en donde no corresponde o a juntar niveles y resulta que no encaja.
Siguiente, la estructura de carpetas. Es muy importante que la definan desde el principio cuál va a ser la estructura de carpetas, porque si no van a resultar con un desorden y un proyecto súper pesado con un montón de elementos que no se utilizan o no van a ser capaces de encontrar los archivos que necesitan porque no tienen la misma estructura. Hay dos estructuras que recomiendan algunos desarrolladores, pero obviamente ustedes pueden crear la propia. Unos dicen, utilicen assets, materials, assets, prefabs. Pues dentro de assets una carpeta para todos los materiales, otra para los prefabs. Y dentro de esas dividirlo. Por ejemplo, dentro de materiales poner nivel uno o nivel 2 o nivel 3 o dividirlo por categorías como dentro de materiales, personaje, enemigos, ciudad. Ese es el que yo utilizo. Yo utilizo materiales y materiales lo divido en environment, building, characters y voy creando los VFX y creo las categorías para materiales. Pero noten que yo utilizo mínimo dos niveles de carpetas, material y otra carpeta de división adicional. Otros lo hacen diferente, no, cree assets, cree una carpeta que se llame nivel uno y dentro de nivel uno cree todo lo que sea del nivel uno. La ventaja de esta segunda división es que si uno va a hacer más de un nivel en el juego, es muy fácil porque uno puede decirle a este equipo traje en el nivel uno, otro equipo traje en el nivel 2 y nunca se van a enredar las carpetas porque cada uno tiene su propia carpeta. Ya en el caso de que hayan algunos elementos compartidos, uno crea una carpeta que se llame como shared, como compartido, que se entiende que va a estar transversal a varios niveles. Pero nuevamente, defínanlo con sus equipos para que no sea un desorden ese proyecto. Ojalá lo definan en un documento que quede por escrito y les quede organizado. De hecho, les comparto, por ejemplo, cuando yo trabajé en el proyecto de Argentina, Fluffy, de lo que ellos me mandaron un documento, pues me mandaron varios documentos. Este fue el primer documento que ellos me mandaron de concepción, donde estaba el concepto del juego. Y este, pues, así fue el concepto de juego que mandaron. Una sombrilla, un perrito y uno lo protege. Cómo se mueve. Y bueno, pues en este caso esta es la concepción con un poco de diseño que no dependía de mí, pues porque esto fue un freelance que yo hice, una empresa que ya tenía un diseño hecho. Eso fue lo que me mandaron. Pero aparte me mandaron un documento de lineamientos de cómo era la programación. Esperen, yo lo busco, que yo sé que yo lo tengo. eh, pumba, acá. Aquí está. Aparte de eso me mandaron este documento que es lo que yo les pido que construyan. Por ejemplo, en el caso de ellos, pues en su momento la versión de Unity que me pidieron trabajar fue 5.6.5, que es muy vieja, de hecho, inclusive para el momento que me pidieron el desarrollo. Y un enlace pues para descargar la versión. Muy importante, todo el equipo debe trabajar exactamente con la misma versión. No trabajar exactamente con la misma versión puede causarles problemas. Esta es la estructura, la arquitectura de carpetas que me pidieron que manejara. La convención del código que me pidieron es que fuera lowercase camel, o sea, la variable si son dos palabras empieza con minúscula y la siguiente con mayúscula, no con guión bajo. Los métodos con mayúscula inicial, utilizando Alman Style. Alman Style es que las llaves, los brackets, se ponen abajo, no en la misma línea como lo trabajo yo. Si miran yo cuando trabajo, pues de hecho aquí se va a actualizar, porque yo ya lo tengo pues configurado en Visual, que cualquier cambio pues me actualice eso. Yo trabajo con la llave en la misma línea normalmente, pero para este freelance me pidieron que fuera Alman Style, que es abajo, no Egyptian Style, que es el que yo utilizo, que es en la misma línea. Y miren, pues aquí me mandaron todo el documento con toda la anotación que yo debía seguir y un Git de ejemplo para yo mirar cómo era la anotación de ellos. Esto es lo que yo quiero que ustedes construyan para el proyecto, de modo que sea muy ordenado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es de otro curso. Es que tengo el navegador que no era. Listo. Sigamos entonces. Lo mismo la estructura. Bueno, las carpetas, por ejemplo, que yo recomiendo tener, esta sí es recomendación mía, son Tier Party para poner todos los assets que no son de ustedes, sino que son del Asset Store, carpeta de animaciones que a su vez se divide en humanoides, ambiente y otras categorías que pueden necesitar. Audio yo la divido en música y SFX. Materiales también lo divido, como les decía, en ambiente, edificios, personajes, VFX, modelos lo divido en personajes, ambiente, em, edificios,
plugins, cuando uno tiene algún plugin diferente, por ejemplo algún plugin de realidad aumentada virtual o algún plugin que utilizó por X o Y razón, una carpeta de prefabs, recursos, texturas, que también la divido en más carpetas, scripts los divido en muchas carpetas. De hecho les voy a mostrar las carpetas del proyecto de Confama, aunque no están tan organizadas como me gustarían, pues porque era un equipo medio grande, pero bueno. Algunas recomendaciones adicionales mías: texturas en JPG. Si no requiere transparencia y no importa que existan cambios, es la más económica. Pero en términos generales siempre utilizan texturas TIFF. TIFF es la más popular por videojuegos por el beneficio, digamos, calidad versus peso. Y en sonidos la mejor OGG. Y siguiente, MP3. Si la calidad del audio no es tan importante, pues OGG tiene mejor calidad versus peso que MP3. Pero si el juego es de música, pues no utilicen ni OGG ni MP3, sino WAP, pues porque todos sabemos que el MP3 recorta el audio y le daña la calidad. Para uno en un videojuego no es tan importante, a menos de que sea un videojuego centrado en música. Texturas deben manejar las cuadradas, las texturas cuadradas Unity las puede optimizar, las que no son cuadradas no las puede optimizar. Y trabajen con texturas bien pequeñas, 512 ojalá. Esto pues igual lo pueden terminar de revisar, lo que falta es muy poquito. Yo igual les daré más tips de esto cuando sea el momento. Este, por ejemplo, es el documento que yo hice para trabajar en el proyecto de Confama. Les expliqué que era utilizando Scrum, les expliqué, les di un ejemplo de notación de clases, les dije que diéramos por namespace. Por ejemplo, namespace si dice Gio es porque es un código que hice yo, pero si es un código que hace alguien más, pues dirá namespace Daniel, por ejemplo. Y así entendemos que si hay un error, pues solo viendo el namespace nos damos cuenta de quién es el error, que es mucho más fácil. Otra recomendación, bueno, aquí decidí cuál era la versión que tenían que instalar, cuáles módulos necesitaban instalar. Les dije que íbamos a utilizar Colab, eh, el sistema de comentarios utilizando To para indicar qué es lo que falta hacer. To es como que, pues, qué hay para hacer. Luego uno en Visual inclusive puede filtrar para ver todos los To para ver qué le falta hacer. Esta es la estructura de nombres que les puse a ellos, de modo que fuera muy fácil buscar por carpetas. O algo que yo les pido mucho a mi equipo es que eviten utilizar condicionales cuando no es necesario. Los condicionales no están optimizados en los procesadores. Así que si uno tiene un condicional y podía haberse hecho sin condicional, mejor hágalo sin el condicional. Porque, pues, a ver cómo es difícil explicar sin explicar cómo funciona todo el computador. Por forma superficial entendamos que uno hace un código en C Sharp y él al final eso lo tiene que convertir en unas instrucciones para el procesador. Pero cuando uno tiene un condicional, al procesador le implica crear caminos, porque él no sabe qué va a pasar dentro de ese condicional. Entonces él crea una ruta para cuando la condición se cumpla y otra ruta para cuando la condición no se cumpla. Pero crear esas rutas es costoso, pues o ejecutar esas rutas es costoso. Y puede que fuera una bobada, puede que fuera tan sencillo como que si x es mayor a uno se ponga en uno y que si es menor a cero se ponga en cero. Pero él igual tuvo que crear la ruta, pero es una bobada porque eso lo pudimos haber hecho con un clamp. Le digo x01 y él ya sabe que si es menor a x, menor a cero lo pone en cero y mayor a uno lo pone en uno. Entonces podemos evitarnos ese condicional. O por ejemplo acá yo estoy preguntando si la salud es menor a cero, apague el render, o sea que deje de ser visible. Y si es mayor a cero, que el render se prenda. Lo pude haber hecho con esa sola línea de código sin condicional. El render.enable va a ser igual a la salud es mayor a cero. Miren que esto acá me va a dar verdadero si esto se cumple y por lo tanto se va a prender. Y me va a dar falso si esto no se cumple y por lo tanto se va a apagar. ¿Es claro para todos esto? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nuevamente esto se lo pasé a mi equipo, pues porque mi equipo igual estábamos haciendo un videojuego web para Confama que iba a necesitar optimizaciones, entonces pues fui más exigente con ellos. En el caso de ustedes no tienen que ser tan exigentes con la optimización porque no es lo que quieren hacer ahorita. Lo mismo utilizar también el operador ternario, pues el del signo de interrogación es más óptimo. También les pedí que no utilizaran corrutinas, que no utilizaran camera.main, que no utilizaran el find, que todos los get components fueran en el awake y no en el update, y borrar el start y el update de los códigos que no estuvieran utilizando el start y el update. Ah, Yo entonces es mucho más óptimo usar booleanos que operaciones matemáticas como tal. pues depende del resultado. Pues las operaciones matemáticas son óptimas. Lo que uno debe evitar son condicionales. Los condicionales es lo que no es lo que es poco óptimo. Y
Y siendo el ejemplo opuesto, de hecho, si ustedes ven algo en Yandere, ¿cómo es que se llama ese juego? Yandere Simulator, creo Simulator. que es. Si ven algo ahí, posiblemente es porque, y ustedes lo tienen igual, es porque lo están haciendo mal, ¿cierto? Este es un referente, pero de por ahí no es el camino. No hay ningún curso de optimización. Dependiendo de los tipos de proyectos que elijan ustedes, puede que yo les dé algo de optimización, pero depende nuevamente de los proyectos que elijan. Puede que haga falta un poco un curso de optimización, pero notarán que la carrera ya de por sí es bien densa, pues casi que no quedan espacios para nada. Entonces no, pues nos toca irlo viendo ahí de a poquitos lo que se me vaya, pues como prestando para enseñar en la clase, se los voy enseñando. Otras optimizaciones es que, por ejemplo, cuando tengan varias luces, a mi equipo le pedí que las otras luces las pusieran como no importantes, miren aquí, no importantes. Las luces no importantes se calculan por vértices y no por píxel, son demasiado más óptimas. Sobre todo útil en videojuegos que sean mobile. Así que eso es otra recomendación. Optimización de archivos, pues lo mismo que ya les había dicho a ustedes. Para la anotación de código, de hecho les pedí que fuera sobre la misma línea y les mostré cómo podían modificarlo en Visual. Y, bueno, y utilizar siempre accesorios, pues un getter y un setter, que eso pues sí es orientado a objetos. Respecto a las físicas, les mostré primero cómo era el referente de arte del juego de Confama. Este es el referente de arte. Las físicas iban a ser que una unidad iba a ser 1 metro, el personaje medía originalmente 1,80. De hecho, en una de las reuniones con Confama nos dijeron que la idea es que el personaje pareciera más joven, así que lo pusimos a medir como 1,60, porque 1,80 pues tenía la misma edad que el resto de personajes, y lo hicimos también más delgado. Eh, y el control del personaje estaba basado en Navigation Agents, entendiendo que hay muchos tipos de control de personaje. El que utilizamos fue Agents. Luego cuando veamos pues la parte de movimientos pues entenderemos más de qué estamos hablando. Respecto a animaciones también les di una recomendación que era pues que todas las personajes, las animaciones que descargaran las descargaran con el personaje Gbot de Mixamo, que eso también lo veremos cuando lleguemos a la parte de animaciones. Pero de entrada ya hay un documento que ustedes pueden construir con su equipo para que tengan todos un norte muy claro, un norte técnico muy claro respecto a las notaciones que van a utilizar. Continuando por acá, ya acabé estas dos presentaciones, seguimos ya, de hecho, con una introducción técnica muy rápida y es entender que indiferente cerremos Steam por acá, que indiferente del tipo de proyecto que van a hacer, pues vamos a partir siempre de lo mismo, y es que Unity está hecho en un sistema que funciona por objetos y componentes. Los objetos son esos elementos que existen en el espacio, pero que no sirven para nada, a menos de que tengan componentes que son los que le dan funcionalidad. Y esas funcionalidades se las dan a través de unos atributos y métodos. Esto yo sé que es muy obvio para muchos. Ahora que les iba a mostrar esto. Aquí está la estructura de carpetas. Tenemos Third Party, donde están todos los paquetes que son del Asset Store, que notarán que son muchos. Está las animaciones basadas en los animators, el avatar base, que es el personaje base que utilicé para las animaciones, una máscara que es para las animaciones que se ejecutan solo con las manos. Esas son las animaciones de los puentes, las animaciones de los personajes y las animaciones de los enemigos. Las animaciones de las interacciones, de los NPC, que son pues los que están por ahí, digamos, esos que están aquí cultivando o hablando entre ellos. El portal, eso, bueno, eso pudo haber tenido otra categoría y switches puede estar en la misma categoría posiblemente que la de puentes, que eso pudo haber sido buildings. Audios, tenemos ambiente, música y efectos de sonido. Y un mixer para mezclarlos de acuerdo a los diferentes pues como volúmenes que uno quiere de cada uno. Ambientes porque por ejemplo por acá suenan árboles, por acá suenan personas hablando, que es diferente a los efectos de sonido que son golpe, un sonido cuando algo sale bien, cuando algo sale mal, que es diferente también a la música. Eh, Esos sí son un caso muy particular, pues estos son unos imágenes que nos pasó con Fama para las misiones, aunque eso pues debió caer en la carpeta texturas, pero bueno, el desarrollador que hizo esta parte mm, no fue el mejor, de hecho pues no lo volveré a contratar en proyectos, tristemente pues, pero bueno. Muy importante también cuando hagan freelance, queden muy bien porque pues de eso depende que los vuelvan a contratar o no.
Material está bien en personajes, ambiente y VFX. Este pues de hecho también debería estar en VFX. Y así sucesivamente hay una carpeta pues particular que es SCORM, que esta sí era porque si no estaba en la raíz no funcionaba, que son algunos casos atípicos pues. Eso es de un plugin que utilizamos para comunicarnos con Moodle y Brightspace, porque de hecho lo que las personas hacen en el juego les desbloquea contenido en Moodle. Es decir, digamos yo estoy leyendo algo en Moodle, luego quiero ir a la unidad 2 pero no puedo, pues porque tengo que jugar, pasar el primer nivel donde me ponen a practicar algo del primer módulo y ahí ya sí puedo ir a estudiar el módulo 2. Fue pues como lo que se organizó como la concepción del juego y lo que hicimos en este proyecto en particular. Continuando por acá, como les decía, en Unity todo funciona a través de algo que son los componentes y todo lo que vamos a hacer pues finalmente va a ser a través de esos componentes. Pues aquí tenemos digamos una esferita, yo le puedo poner este componente que se llama base componente y lo que vamos a hacer es darle una funcionalidad adicional. Eh, de acá, ¿quién no vio programación conmigo? Solo Julián, ¿cierto? Ah, no, y también ahí. Yo, Y también yo sí. profe. ¿Cómo se llama Serna? Alejandro Serna. Alejandro, listo. Entonces Alejandro y Julián no vieron programación conmigo. No, porque con fundamentos de programación pues hicimos una introducción a este tema. Entonces, pues todos los que vieron programación conmigo pues ya hicieron un videojuego en fundamentos de programación. No sé si habrán hecho un juego en orientado a objetos. Pero bueno, pues digamos que algo de eso ya lo vieron. Y se va a volver un poquito redundante. Voy a tratar de buscar un nivel intermedio. Pues ya algunos lo vieron, otros de pronto no lo han visto. Voy a avanzar medio rápido. Esto es un objeto y los componentes le dan la funcionalidad. Inclusive, por ejemplo, voy a crear una esfera desde cero. Voy a crear un objeto vacío. Esto es un objeto, no tiene nada. Solo existe en el espacio, pero no tiene nada. No pasa nada si lo doy play, ni siquiera se ve. Voy a empezar a darle funcionalidades. Todos vienen con un primer componente que es el transform. Este sí es obligatorio. Primero quiero que tenga una forma, le voy a agregar el componente Mesh Filter. Este es el componente asociado a las formas. Le voy a decir que tiene forma de esfera. Ya tiene forma de esfera, solo que no lo vemos. Necesito un componente que le permita ser visible. ¿Quién recuerda cuál es el componente de visibilidad? Renderer. El renderer. Ah, súper bien. Entonces el Mesh Renderer ya es visible. Le puedo poner algún material para que no se vea morado. Y si quiero que tenga collider, pues le pondré un collider también. Y si quiero que tenga físicas, pues le pondré rigid body. Y así pues es que creamos cualquier objeto es a través de esos componentes. Esos componentes tienen unas habilidades. Rigid body, por ejemplo, puede agregar fuerzas, add force, y tiene unos atributos como masa, resistencia al viento, si utiliza o no gravedad, entre otros. Y otros atributos son un poco más complejos. Por ejemplo, están los materiales físicos. Por acá, Physical Material, que le pondré aquí, digamos, de roca. Es un atributo que pertenece al collider. El collider tiene un atributo que es un material físico y cuando le doy play, pues él va, dependiendo de estas propiedades, a comportarse diferente. Por ejemplo, aquí va a rebotar más. O no. Listo. Al parecer es muy poquito. Voy a ponerle también eso al piso. Y ahí ya se nota un poquito más. Eso hace parte también de lo que van a definir también en las notaciones y en la concepción del juego. ¿Van a hacer un juego basado en físicas o basado en cambios de posición exactos? Pues o exactos, no, precisos. Porque, por ejemplo, un juego basado en físicas, un juego que tenga, digamos, inercia, entonces, es que yo tengo un nivel de hielo y yo quiero que el personaje se mueva y tenga inercia y las físicas le afecten y va a ser muy centrado a las físicas. O no, va a ser un juego muy centrado en posiciones, como este de acá. Por ejemplo, este de acá prácticamente no tiene nada que utilice físicas. Y todo es basado en posición. Entonces aquí tengo, pues cierto, lo que tengo son cambios de posición e interacciones con objetos. Y las interacciones con objetos, pues de hecho la anotación es que iban a brillar. Si miramos el nochero no brilla, este sí brilla. Inclusive tiene un sonido, él suena diferente, solo que pues ahí no les está llegando el audio. Y todas las interacciones son así, o sea, yo quiero interactuar con algo, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar clic y ya sé que voy a interactuar con ese objeto. Y bueno, pues aquí el enemigo si me atacará normal. Y por ejemplo lo mismo, quiero interactuar con este switch, entonces le doy clic. Y definimos en la concepción del juego que todas las interacciones iban a ser basadas en el mouse.
porque de hecho si en algún momento se quiere hacer este juego mobile, pues serían basadas que en el tap, a donde doy tap, pues el personaje va a ir. Y que es basado en agente se refiere a que el personaje sabe llegar. Si yo le digo al personaje que llegue, por ejemplo, hasta acá, él va a saber llegar y va a buscar la ruta más óptima. Lo mismo que si le digo que llegue acá arriba, él automáticamente pues va a buscar la ruta más óptima para llegar allá. Eso es un sistema de movimiento basado en agentes, que como notarán, pues lo anoté en el documento que les compartí a mi equipo. Listo, continuando por acá, ya entendemos que todo está hecho por componentes. Y aquí vamos a hacer... ¿Alguien preguntó algo, perdón? Listo. Ahora aquí, para este, vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero un componente, digamos quiero modificar el color. El color hace parte del componente renderer, así que lo que voy a hacer es crear un... eh, voy a acceder al renderer de él escribiendo esto y luego tengo que utilizar el get component. Entonces de esto voy a utilizar el get component. No sé si notan ahí, por ejemplo, en mi caso lo tengo automático, lo hago con el mouse, pues el mouse lo tengo configurado para ese get component porque lo hago tanto en Unity que al final me salió más fácil hacerle un macro. Ese es el macro para copiar, lo que hace es que señala toda la línea y la copia, la tengo con el clic de abajo. Y aquí este es para el get component, que lo que hace es que pega, borra lo otro que sobró, escribe get component, pega el nombre del componente y cierra. Si tienen mouse o teclados con botones extra, acostúmbrense a utilizarlos también para desarrollo. Uno se lo utiliza solo para juegos, pero hay un montón de cosas que uno utiliza mucho y que se puede ahorrar pues el tiempo. Por ejemplo, aquí lo mismo, ahí lo copio automáticamente. Y es pues una recomendación que les doy como desarrollador. Uno aprender a escribir rápido, aprenderse los accesos del teclado y aprovechar accesos adicionales le ahorra mucho tiempo. Aquí voy a acceder al renderer. Este componente mío va a ser un componente que va a ser capaz de modificar el color cuando presione la barra espaciadora. Entonces aquí voy a utilizar la clase estática input. Como ya vieron orientado a objetos, ya puedo utilizar términos más formales. Input es una clase estática. Como es una clase estática, pues yo no tengo que decirle como input de x igual a new input y crear un constructor porque es una clase estática. Las clases estáticas no llevan constructor. Entonces, ¿cómo sería? Si input y puedo utilizar directamente el método getButtonDown, es un método estático de esta clase estática y aquí recibe como parámetro, nuevamente el término formal pues es parámetro o argumento, cuál botón jump, que es barra espaciadora. Si presione la barra espaciadora va a tomar el renderer, va a acceder al material que es un atributo del componente renderer o de la clase renderer y vamos a acceder al atributo color que hace parte del material y vamos a asignarle un color, digamos rojo. Le voy a dar acá play y cuando presiono la barra espaciadora efectivamente se puso rojo. El reto que voy a hacer aquí para el ejemplo hace parte de los retos de práctica que quiero que hagan. Son opcionales, pero es una evaluación de diagnóstico. No tienen nota, así que no, pues no les puedo obligar a que lo hagan básicamente. Es decisión de cada uno, pero aquí hay unos retos que yo definí pensando en ver en el nivel en el que están de desarrollo. Traten de hacerlos, en la medida que vayan teniendo dudas, se van ayudando con el monitor Daniel Giraldo o se van ayudando conmigo. Pues lo mismo pueden pedir una tutoría si tienen dudas de cómo hacerlos. Pero al hacer estos ejercicios, pues la idea es que queden en el nivel que yo aspiro que tengan para trabajar en los proyectos indiferente a la naturaleza del proyecto. El primero dice crear una esfera cuyo color cambia de forma aleatoria al presionar la barra espaciadora. Inclusive pongámoslo aquí más difícil. Cambia de forma gradual. Ese es el primero que yo estoy haciendo, pues se lo estoy resolviendo. Los otros sí, pues la idea es que los hagan ustedes, que son varios. Y en la página del curso también encuentran, en la unidad de repaso, que es donde está este ejercicio, encuentran el resultado de cómo quiero yo que quede el último desafío. El último desafío, entré por donde no era, perdón. El último desafío es hacer un juego de una bomba en donde uno tiene que adivinar los tres dígitos de la bomba para que no explote. Entonces digamos que yo pruebo 0, 1, 2. Como se puso anaranjado, quiere decir que adiviné uno de los colores, pero no en la posición correcta. 3, 4, 5. Cuando se pone azul es porque adiviné el número y la posición.
6, 7 y 8 y 9. Listo. Entonces yo ya sé que el 3 está aquí, el 2 está aquí. Y ya me faltaría saber cuál es el otro. Y si me gasto los intentos, en algún momento pues explota, básicamente. Él tiene audio, solo que no les está llegando el audio, que es la forma pues, de retroalimentación. Ese es uno de los retos que nuevamente pues ojalá los hagan para practicar. Y el que estoy haciendo aquí es el de cambiar de color la esferita. Entonces aquí yo no quiero que sea el color rojo, sino que quiero que sea un color aleatorio. Voy a crear acá un color que lo voy a llamar color 2, como el color hacia el que voy. Y ese color hacia el que voy lo voy a crear con valores aleatorios. Así que voy a crear un rojo aleatorio con random.range y le digo que me cree un color aleatorio entre 0.15 y 1. Pues los colores van de 0 a 1, están normalizados. 0 tiene 0% rojo, 1 tiene 100% rojo. Pero no quiero que me quede un color muy oscuro, de hecho tampoco quiero que me quede un color muy brillante, así que lo voy a limitar un poquito. Rojo, verde y azul. Y ahora sí creo el color 2. Va a ser igual a un nuevo color. Noten que color es una clase, tal cual, como una clase que uno haría en orientado a objetos. Y esta clase, como es una clase, pues necesito utilizar el operador new. Este constructor recibe tres parámetros. Recibe la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul. Pues de hecho, pues yo puedo crear, tiene tres sobrecargas. Yo puedo crearlo con, bajemos aquí, sin ningún parámetro o con los tres colores o con los tres colores más el alfa. Aquí lo voy a crear con el segundo constructor que recibe los tres colores. Y aquí ya sí el color 2. Aquí ya va a cambiar aleatorio cada vez que presione la barra espaciadora, pero todavía me faltaría la parte del gradual. Entonces aquí va cambiando. Ya lo quiero hacer gradual, así que voy a pensar en una máquina de estados. Una máquina de estados es simplemente una forma de organizar el código. Entonces voy a crear dos estados. Si el estado está en 0, va a significar que está disponible available. Y si está en 1 es porque está en un punto de cambio. Change color. Así que solo va a cambiar cuando yo presione la barra espaciadora y esté disponible. Pues porque si yo presiono la barra espaciadora pero no está disponible, pues no quiero que haga el cambio. Cuando pase esto, yo lo que quiero es que pase al estado 1, que es el estado de transición. Y aquí luego voy a preguntar si el estado es 1. Vamos a hacer la transición, así que vamos a, perdón, tomar el color y hacer una transición. Pero voy a transicionar de dónde hasta dónde. Pues yo ya sé a qué color voy, pero no sé desde qué color vengo. Entonces voy a crear aquí color from. Entonces sería color, pues de hecho pongámoslos en este orden. Y eso sería current color, next color. Para acordarme que ese es el color del que estoy y ese es el color siguiente. Y voy a guardar aquí antes el color actual. ¿Desde cuál color voy? Desde el color que tenía. ¿Cómo accedo al color? Render.material.color. Y ahora sí, para hacer el cambio de color, voy a crear una variable color que se vaya, que va a ser un lerp. Lerp me permite combinar dos elementos, sea dos vectores, sea dos flotantes, sea dos colores. Y existe entonces vector.lerp, mat.lerp y color.lerp. Entonces mézcleme el color desde el que yo voy, color from, con el color hacia el que yo voy, con respecto al tiempo. Lo que va a pasar acá es que este es un numerito, que si le pongo 0 me va a dar desde el que estaba, si le pongo 1 me va a dar el que llegó, pero si yo le pongo por ejemplo punto .5 me va a dar 50% de este y 50% de este. Si le pongo punto .3 me va a dar 30% de este y 70% de este. Pero en mi caso pues lo voy a hacer respecto al tiempo. Entonces aquí voy a crear una variable t que me va a permitir contar el tiempo. Ese color se lo voy a asignar, entonces renderer.material.color igual a color. Voy a incrementar el tiempo, tiempo más igual time.deltaTime. Espero que esto les esté ayudando pues a recordar, pues la idea es más como que ya tenían una base y esto les ayuda a recordar que realmente empezar desde cero de pronto es un poco rápido. Y si el tiempo es mayor a la duración, voy a crear también una variable de duración, ahorita por ahora lo dejaré en 1.
Si el tiempo es mayor o igual a 1 es porque ya acabó la transición y puedo volver al estado 0 indicando que otra vez estoy disponible. Ya aquí estaría y si le doy barra espaciadora, ahí hace la transición suave. Ah, bueno, solo la hice una vez. Solo hice una vez la transición suave, pero es porque se me olvidó reiniciar el tiempo. T igual a 0. Cuando termine, pues tengo que reiniciar el tiempo, si no él cree que ya llegó. Profe, tengo una pregunta. Sí, Yo para contar tiempo, yo una vez descubrí una función de Unity, el iEnumerator, que sí. funciona como creando métodos y uno puede, pues es una función iterativa, entonces puede contar tiempo. ¿Qué tan, Eso esa, son no sé corrutinas. Eso. si son corrutinas? Si miramos aquí ¿Eso es los más tips, caro? si miramos los tips que yo le di a mi equipo, dice aquí evitar corrutinas. Las corrutinas son más caras. Yo no utilizo corrutinas. Yo en un tiempo, de hecho, fui fan de las corrutinas y todo lo resolvía por corrutinas. Luego, cuando estuve leyendo bien cómo funcionaban, decidí dejar de utilizarlas y no las he vuelto a utilizar. Yo creo que más de un año sin utilizar corrutinas, a menos de que sean ejemplos de clase. Yo no las recomiendo en temas de optimización, pero nuevamente el foco de este curso no es optimización. Si esa es la solución más rápida que encontraron para el problema que están resolviendo, utilicen corrutinas, no hay ningún problema. Pero cuando quieran hacer proyectos un poquito más grandes o que requieran optimizaciones más fuertes, eviten las corrutinas. Así, pues directamente esa es la solución. Y en ese caso, si no utilizan corrutinas, piensen más bien el problema siempre como una máquina de estados. Es la sugerencia, Alonso. Ahí me hice entender. ¿O no fue No, Alonso? profe, había sido Alejandro. Había Había sido sido yo, Alejandro. Alejandro, sí. Ah, qué pena. Pensé que había Sí. sido Alonso el que había preguntado. Sí, Ah, no, pero confundiendo listo, voces profe. todavía. Listo. Claro, no, es que creía que el update era más caro que una corrutina, pero no, ya, En términos claro. generales, no. Listo. Pero aquí sí está Alonso en el curso, ¿cierto? Alonso es Reebok, pues, o Reebok, no sé cuál será la pronunciación. Sí, 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 estoy. Listo, listo. Y de hecho las voces muy diferentes, no sé por qué me confundí. Bueno, continuemos por acá. Eh, listo, entonces aquí ya le estoy diciendo que otra vez esté disponible. Pero aquí obligatoriamente va a durar un segundo, porque cuando vale 0 ya sé que me va a dar este y cuando vale 1 ya sé que me va a dar este. Yo quiero que dure más tiempo, voy a crear una variable que va a ser la duración y la voy a serializar para que yo la pueda elegir desde el inspector de Unity. Duración. Y por defecto va a ser 3 segundos. Pero ¿cómo hago para poder que esto siga funcionando? Me cuenta hasta 3 segundos, pero me sigue dando 0 a 1, pues lo normalizo. ¿Cómo se normaliza? Viendo sobre el máximo. Miremos acá, cuando t vale 0, 0 dividido cualquier cosa me va a dar 0, me va a dar el color de la izquierda. Cuando el tiempo vaya en 1.5, 1.5 dividido 3 me da 0.5, o sea que me va a dar la mitad de los dos. Y cuando el tiempo valga 3, pues 3 dividido 3 me va a dar 1, me va a dar este color de acá. Y ya aquí no es cuando el tiempo sea mayor a 1, sino cuando el tiempo sea mayor o igual a la duración. Y una buena práctica es que cuando se termine un estado, garanticen que sí quedó en el que era, forzándola a que tenga este color. Eso ya es más un caso del mundo real. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, él quedó en punto 98. Y luego de punto 98 el tiempo se incrementó y ya pasó a 1. Así que ya se salió del estado y nunca alcanzó el color completo. Quedó como en un 98% del color. Aquí es cuando ya termine, obliga a que tenga el color. Pero aparte, pues ya sabemos que modificamos la duración. Como lo serializamos, pues es un valor que podemos elegir desde acá. Y ya aquí tenemos una transición suave de colores que va a durar 3 segundos. Supongamos que fuera un script que yo estoy haciendo y lo va a utilizar el gameplay designer. Vamos a partir de la hipótesis, no es el caso real aquí, que él no sabe programar. Así que voy a tratar de dejarle a él todo tan organizado o tan humanamente legible como sea posible. Entonces voy a hacer los siguientes cambios. Por ejemplo, yo sé como desarrollador que la duración no puede tener un valor negativo. Y supongamos que yo sé también pues allí ya es un poco más de diseño, que no haría pasar de 5 segundos porque ya es demasiado tiempo de espera. Entonces voy a crear aquí un rango y voy a decir lo que esto va entre 0 y 5. La ventaja es que ahora cuando la persona que utilice mi script ya no va a poder poner valores negativos porque miren que no lo deja, el slider no lo deja, ni valores mayores a 5. Y ya él busca cuál es el valor correcto, digamos .5, y ya aquí hace la transición
Y no me gustó, pues vuelvo y lo cambio y vuelvo y pruebo con otros valores diferentes de transición. ¿Me hice entender, me he hecho entender hasta ahora o qué pregunta tienen? De los que vieron fundamentos de programación conmigo, ¿está parecido a lo que hemos visto en el curso? Pues lo que vimos en el curso o todo muy alejado. Profe, no termino de entender cómo funciona ese range. ¿Podrías por favor explicarme? Claro, esto es un modificador del editor de Unity. Unity funciona bajo un principio que es todo es modificable. Ustedes pueden crear prácticamente su propio editor desde Unity y lo hacen los estudios medianos y pues de hecho también algunos indies. Por ejemplo, cuando hicieron el juego Nitro Chimp, que es un juego colombiano, y de hecho estuvo en los 10 mejores en los 10 más descargados en la App Store. Ellos lo hicieron con Unity y tenían un diseñador de nivel, pues contratado únicamente a diseñar niveles, pero él no era desarrollador. Entonces lo que hicieron fue crear su propio editor en donde tuviera como, piensen como en esto que yo puse en mi slider, pero yo puedo crear también botones personalizados. Y tenía un botón que era crear mapa, y ya les creaba un mapa base, o crear curva, y así, y se iba creando el mapa. Entonces a él le quedaba muy fácil, sin tener que ir al código ni nada, crear obstáculo, que todo se fuera organizando y fuera funcional, darle play y ya podía probar que el nivel funcionara. Ese es un concepto de Unity, todo es modificable. Yo quise modificar la interfaz del inspector para que no fuera un número como lo es acá, sino que fuera un slider. Eso es posible con el siguiente modificador, se llama range. Se lo pongo a la variable que yo quiera modificar a través de un slider. Si yo, por ejemplo, se lo pusiera al tiempo, no, al tiempo no tiene sentido, al estado, ya también el estado va a ser un slider. Es eso, cualquier variable que yo le ponga a este modificador range, Pero eso tiene que estar antes de, o sea, sí. sí, debe estar antes de la variable que yo quiero modificar. Pues puede estar inclusive en la misma línea que el serialize, pero no me acuerdo cómo se juntan dos comandos en una misma línea. Sé que se puede, pero no recuerdo justo ahorita. No era con la coma tal cual. Miremos a ver. Pero puede que sí. Sí, tal cual era con la coma, listo. Entonces aquí, por ejemplo, le estoy poniendo dos modificaciones. Una que sea visible desde el inspector y la otra es que tenga un rango. E inclusive uno puede poner eh, hints. Eso es Unity Editor hints. Hint, que es poniéndole este. Entonces miremos aquí, por ejemplo, con el estado. Voy a ponerlo otra vez serializado. Voy a poner aquí eh, esto. Cualquier pues mensaje que ustedes quieran. Y cuando la otra persona utilice el código de ustedes y ponga el mouse aquí encima, le sale el avisito con la información que es lo que está ahí abajito del mouse. Así que muy importante pues que nos acostumbremos a esta clase de modificadores que Unity nos permite, pues porque nos va a facilitar el trabajo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Listo. Nuevamente piensen en tratar de hacer todo tan cómodo de los desarrolladores para los diseñadores porque en términos generales uno nunca modifica el código de otra persona. Es decir, si uno trabaja en un equipo de 5 personas y varios desarrolladores o lo que sea, uno no va a ir al código de él a modificarlo. Eso es mal educado, pues una falta de respeto, pues uno modificar el código de otra persona. Si uno necesita algo, uno se lo pide a esa persona que él mismo modifique su código. Pero en sí, modificar código pues se presta para muchos problemas y siempre deben hacerlo es haciendo la petición y no haciéndolo ustedes mismos. Pero entonces cuando ustedes hagan códigos pues traten de que sea muy fácil de utilizar para las otras personas, poniendo los tooltips por ejemplo, poniendo sliders para limitar y evitar que alguien haga un daño con el código, con el componente de ustedes. Y lo otro es algunos que hagan más claro, por ejemplo lo del estado que vale 0,1, yo lo sé como desarrollador, pero el que ponga este script de pronto no lo sabe. Así que voy a poner este, digamos serialize field, pero no va a ser un entero, voy a crear un enum y va a ser available o changing. De hecho lo voy a cambiar por busy para que se entienda más.
Y este se va a llamar state. Pues le pueden poner al enum el nombre que quieran. Un enum es una forma de uno mismo crear como su tipo de dato. Entonces yo creo un tipo de dato que se llama state y puede valer disponible o ocupado. Y ya este estado va a ser es un objeto tipo estado, que es el mismo que yo creé. Así que aquí ya yo lo puedo poner directamente state.available. Y así ya es más cómoda la lectura, porque entonces ya cuando hago en mi máquina de estados, yo pregunto, ¿está disponible? Sí. Cuando haga esto pase a estar ocupado y cuando esté ocupado haga lo siguiente, que es esto de acá. Y cuando termine, vuelve y pase a disponible. E inclusive, pues como les digo, es más cómodo porque aquí miren que ya me aparece así. Entonces yo le doy play y ya aquí yo puedo ver cuando le doy que han ocupado, pero luego otra se pone disponible. Yo utilizo mucho estos tipos de enum en los proyectos que yo hago. Por ejemplo, para acá nosotros teníamos varios switches. Pues tenemos varios switches. Entonces yo lo que hice, como es el mismo objeto, pero se le cambia solo el renderer, yo lo que hice fue un enum y yo no puedo decir que ya no es switch de ciudad, sino switch de village, pues como feudal. Entonces ya cuando uno le da play, él se actualiza y ya es un tipo de switch diferente. O si yo le digo aquí que ya no es village, sino estilo oriental, lo mismo se cambia aquí. Y así la persona que estaba haciendo el diseño del nivel le quedaba más fácil porque ponía todos los switches iguales y luego aquí pues le iba diciendo cuál era. Y ese fue pues un script que hice yo utilizando esta misma lógica de un enum. Eso era básicamente todo por hoy como a modo de repaso, obviamente para poder que pues aprendan y entiendan qué es lo que estamos haciendo, deberán ustedes mismos practicar y mi recomendación es que hagan estos ejercicios de repaso. Algo más antes de que terminemos. Para eso volvamos a un momento al código. El cambio de color. Quizá cree un Vale, enum. ese Sí, sobre el input.getButtonDown. Eso no puede prestarse, por ejemplo, para UX en caso de que mientras el estado esté ocupado, yo lo vuelvo a dejar hundido o lo dejo hundido y sigue cambiando. no, de hecho por eso mismo, para eso mismo fue la máquina de estados. Miremos que yo acá le voy a poner una duración más grande. Y bueno, le dar play. Y cuando yo le doy barra espaciadora, como se pone en ocupado, ya no importa yo que tanto presione la barra espaciadora, él no hace nada porque está ocupado. Y no vuelve a pasar nada hasta que no esté disponible. Cuando vuelva a estar disponible ahí, ya ahí sí va a hacer un cambio cuando yo presione la barra espaciadora. ¿Por qué? Porque miren que es, si yo presiono el botón y está disponible, por eso el operador y aquí tan importante, tienen que cumplirse las dos condiciones, está disponible y presiona el botón. Y asimismo, pues muy importante que se acostumbren a esto. De hecho, lo hicimos en el ejemplo del tanque. Si tengo municiones y ya pasó el cooldown y presioné el control, ahí se dispare. ¿Alguna pregunta adicional? Ah, listo, les comparto el código, dale, súper bien. Vengan, hagamos algo acá. Voy a utilizar mi Google Drive. Voy a hacer esto de una vez porque si no, yo sé que luego se me pasa. Eh, cursos, taller 5. Y voy a crear una carpeta de una vez pública para poner códigos de clase. Script se va a llamar y esta es clase 2. Y voy a ponerle aquí aquí no era. Acá una descripción que es allows change color. Escribir en inglés igual es más lento que escribir en español, pues por más que uno practique. Bueno, no, por más que uno practique, no. La gente que le quede muy fácil, a mí todavía me cuesta más tiempo. As an object to smoothly change to a random color once the space bar
Express. Y lo mismo, autor, Gio 0753. Listo. Pues por si alguien más le llega el código y tiene alguna duda, pues ese es mi Discord. Y pasemos este código para esa carpeta. Y voy a, entonces, taller 5. Y la carpeta completa de scripts la voy a poner pública. Así cada código de clase que ustedes me pidan, me acuerdan, lo cambio, lo paso a esa carpeta y ahí ya les va quedando. Tener vínculo, cualquier persona que tenga el enlace, lector, copiar vínculo. Y en la estructura de taller 5, entonces pondré aquí recursos. Listo, ahí ya quedó. Ya, pues imagino que eso ya debió haber subido porque sí, ya sincronizó. Y nuevamente pues me van acordando porque si no pues a mí se me pasa lo de compartirles los códigos. Si habrán códigos igual que yo no les comparta, pero con fines académicos son muy pocos realmente. ¿Alguna pregunta adicional antes de que terminemos? Voy a ir parando la grabación.